Esta noche comenzamos la exigencia número 2, y vamos a ver el capítulo 4 completo, ¿ya? Allí, yo todavía no les voy a decir de qué se trata la exigencia, pero seguramente ya se van a ir dando cuenta. Se va a aclarar mucho más cuando veamos después un segundo video. Entonces el primer video, el corre video que vamos a tener esta noche, es el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Voy a apagar las luces acá. No sé si... Ahí sí. Ok. Bien. Ok. Vamos entonces con la primera pregunta de esta noche. Todavía no voy a encender la luz porque vamos a tener el próximo video en un momento más. La primera parte de este capítulo, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo se llama ese? Jesús en el desierto. Jesús en el desierto. ¿Y qué está pasando con Jesús ahí? Está siendo tentado. Está siendo tentado. ¿Y Jesús, siendo tentado, cayó en tentación o no? No. ¿No? Ok. Luego de eso, Jesús, y fueron 3 tentaciones, por cierto, y Jesús les respondió con la palabra de Dios. Luego de eso, Él dice, ¿sí? Me acuerdo del principio que había unas piedras en las que se convirtieron en pan. Ajá, el enemigo, Satanás, el diablo, había dicho, era una tentación, que las convirtiera en pan. Y Jesús dijo que no, ¿no es cierto? No cayó en esa tentación de las cosas que satisfacían su hambre. Ahora bien, luego de eso, dicen todas las Biblias que Jesús, luego de la tentación en el desierto y que no cayó en esa tentación, comienza su ministerio, comienza a predicar. ¿Cuál fue la primera enseñanza que Jesús dio en el inicio de su ministerio, luego de haber enfrentado la tentación y no haber caído? Arrepentidos. ¿Ok? Exactamente eso fue. Jesús comienza el ministerio haciendo un llamado al arrepentimiento. Ahora, les voy a contar la historia, la triste historia de una mujer, seguramente muy conocida, posiblemente para quienes les gusta la música. Ella era una mujer francesa, nació en más o menos el año 1912, 1916. Tuvo que enfrentar la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ella era francesa. Una mujer que fue una cosa increíble. Su mamá era cantante callejera y su papá artista de circo de esa época. Él la dejó embarazada a su esposa, a la mamá de esta chica, y cuando nació, este hombre se fue a celebrar y se fue a emborrachar, y su celebración fue desaparecer. Abandonó a su hija. Así comenzó la vida de esta chica. Su mamá murió, fue criada por una abuela en un prostíbulo, fue abusada, se casó varias veces. Con todo el dolor que ella tenía, no creyó en Dios ni nada, le hicieron mucho daño. No hay constancia que ella haya hecho daño a otros, pero vivió en un constante escenario de dolor, de sufrimiento y también de mucho escepticismo. Esta mujer se llamaba Edith Piaf, el gorrión de París. Falleció en el año 1963. Ahora, yo les voy a compartir una entrevista que se le hizo a ella, en una película, por cierto, donde ella todo lo vuelca hacia el amor, pero el amor humano, el amor desde la perspectiva humanista, ¿ok? Y luego de eso canta en la Ópera de París una canción que es tremendamente famosa y la tengo traducida abajo, y noten lo que dice esa canción, porque a partir de ahí entonces vamos a dar el pie para el estudio de esta noche, ¿ok? No olviden lo siguiente: Jesús hizo al iniciar su ministerio un llamado al arrepentimiento, ¿ok? Vamos. ¿Les gustó? Edith Piaf vivió en una época donde el existencialismo dio paso al nihilismo, al vivir esta vida y no pensar en una vida más allá. Toda su vida la vivió de esa manera, con mucho dolor. Sin embargo, se llenó de la nada misma, de comenzar de cero aquí, pero no proyectándose hacia allá.
Hay personas que se arrepienten de lo que han hecho y hay personas que no se quieren arrepentir de lo que han hecho. Yo no me arrepiento de nada, dicen algunos, ¿no es cierto? Ah, mira. Vamos a ver cómo se... Para que no... Aquí está, para que no se distorsione. Ahí ya saben cuál es la segunda exigencia que vamos a ver esta noche, el llamado de Jesús a arrepentirse. ¿Recuerda lo que vimos la semana pasada? Lo que vimos la semana pasada fue el primer paso de todos. Ahora sí podemos encender la luz. El primer paso de todos es nacer de nuevo. Pero esta exigencia está muy conectada con la anterior. Porque no podemos nacer de nuevo si no nos arrepentimos. Y si hay un arrepentimiento genuino, podemos nacer de nuevo. Están conectadas una cosa con la otra. Ahora, hay personas, como digo, que cuando uno les pregunta, ¿usted se arrepiente de algo? No, yo no me arrepiento de nada. Ni de lo que me han hecho, como decía ella, ¿no es cierto? O sea, volvería a vivir lo mismo, ni de lo que yo he hecho. Hay algo de rebeldía ahí, por cierto. Ahora, la primera exigencia de Cristo que estudiamos la semana pasada, como digo, fue nacer de nuevo. Y esa permite caminar con Dios, como hijos de Dios, a partir de un momento de intimidad, de un accidente, podríamos decir, entre Dios y cada uno de nosotros. Es lo que de manera práctica hemos tratado de explicar los últimos domingos también. Pero para pasar a la próxima exigencia que hace Jesús, debemos nosotros empezar a hacernos algunas preguntas previas. Este es el contexto. Jesús comienza haciendo un llamado al arrepentimiento. Recuerda la conversación de Jesús con Nicodemo. Debes nacer de nuevo. ¿Cómo nace de nuevo? Bueno, debes arrepentirte. ¿Ok? Ya. Primera pregunta para nosotros para que podamos discutir un poco. Piensa en ti mismo. ¿Te has arrepentido alguna vez de algo? Muchísimas veces. ¿Te has arrepentido de cosas que tú has hecho? ¿Te has arrepentido de cosas que te han hecho? O sea, por ejemplo, tomar una micro y llegar más tarde y no fue una buena decisión, ¿no es cierto? Montones de veces. Ajá. Hay, por lo tanto, errores involuntarios de los que nos podemos arrepentir, pero también hay rebeldías de las que nos arrepentimos. Por cierto, cada uno de nosotros es hijo de Dios, entonces tenemos la experiencia que hemos pasado por el arrepentimiento. Uno de los grandes arrepentimientos que nos conecta con el nacer de nuevo es justamente arrepentirnos de no haber tenido a Dios en nuestro corazón. Arrepentirnos de haber pensado que podíamos controlar toda nuestra vida. Arrepentirnos de poner nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, nuestro propio conocimiento e intelecto, como veíamos el día domingo, ¿no es cierto? Nuestra propia arrogante idea de que nosotros podemos llegar a conocer a Dios y casi como que nosotros le damos nuestro favor a Dios. Lo aceptamos, entonces Él tiene que sentirse bastante agradecido porque lo aceptamos. Pero, y aquí viene la pregunta más compleja. ¿Te has arrepentido alguna vez falsamente? ¿Cómo? Sí, yo ¿Te has creo que arrepentido sí, me he arrepentido de falsamente? algo y he vuelto a cometer el mismo error. Ajá. Yo creo cuando uno frente a los papás, sobre todo así ¿Ya? como, sí, ¿no? Totalmente arrepentido, pero... Para que no me peguen. Eso yo lo hago mucho. Ah, sí. De hecho, me pasa mucho. Entonces, eso me lleva a otra pregunta, pero vamos a volver a esa pregunta anterior, ¿no? ¿Hay un arrepentimiento verdadero y hay un arrepentimiento falso? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? No tengo claro lo que es arrepentirse, porque más o menos se me ocurría decir, o sea, o me arrepiento o no me arrepiento, pero no, como que a medio no es arrepentimiento. ¿Ya? Yo creo que el cambio. Ok. A ver, había un señor que era don Faraón en Egipto, que se enfrentó a Moisés y a Aarón su hermano, y le dijeron que Dios había enviado a su pueblo al desierto, y este hombre no los dejaba ir. Él tenía el control, él tenía el poder, ¿no es cierto? Y los estaba torturando de muchas maneras. Y cada vez que venía una plaga,
dice la Biblia que el faraón se daba una vuelta de carnero, como el pez. Oh, ya, eso no debo decirlo. Que se da una vuelta de carnero. ¿Pero es genuina esa vuelta de carnero? No, en realidad Dios tiene razón. Entonces el pueblo no salía, ¿ya? E inmediatamente él decía, entonces no los voy a dejar salir. ¿Okay? Miren lo que dice Éxodo capítulo 9. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, todos los animales. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. Entonces el faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto más, ninguno. Mas el corazón del faraón se endureció y no dejó de ir al pueblo. Luego vino la plaga de úlceras y finalmente, ¿no es cierto?, el faraón dice, sí, anda, se arrepintió. Pero luego endureció su corazón de nuevo. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo de arrepentimiento falso. ¿Qué es el arrepentimiento falso y qué es el arrepentimiento verdadero? Va un poco por lo que dice María Eugenia. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Ya? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Ok? Reconocer el error, ¿ya? Volverse, es como que tú vas caminando, te arrepentiste y volviste. Vas en la dirección contraria. Eso, metanoia. Metanoia. Sí. Vamos a ir al término de lo que significa metanoia. Ya lo hemos explicado antes, pero tiene que ver con el cambio de nuestra mente en la dirección contraria. Ajá. O que traspasa un límite completo. Ahora, vuelvo a la pregunta entonces. ¿Alguna vez, no es necesario que lo digan, pero que sí lo pienses, ¿alguna vez ante Dios has tenido un arrepentimiento falso? Nosotros llegamos a nacer de nuevo porque nos arrepentimos, ¿no es cierto? Nos arrepentimos de haber pecado. ¿Cuál ha sido nuestro mayor pecado? Es no haber tenido a Dios en nuestro corazón. ¿Pero eso quiere decir que dejamos de pecar? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque nos arrepentimos de pecar, pero seguimos pecando. La conciencia. Yo creo que Ajá. tener como conciencia Ya. de lo que es de lo que no le agrada a Dios, que en el fondo lo que es el pecado, porque uno muchas veces, por ejemplo, tiene actitudes que en el fondo no son las correctas, más que correctas ante la sociedad, correctas ante Dios, que a Dios no le agrada. Y uno pide perdón genuinamente a Dios, Claro. lo pide. Y junto con pedirle perdón, que es lo que hago yo, que me pasa casi todo el tiempo, le pido que me ayude a poder cambiar eso, que yo lo hago yo tengo claro que no es lo correcto, pero tiendo a caer en eso. ¡Uy, bienvenida al club! Entonces, Es un club en el que todos pienso, por eso participamos. que yo pienso que uno, no sé, que un creyente realmente es genuino en pedir el perdón. Ahora, no significa que uno no vuelva a caer en lo mismo. Ya, ok. Sí, no, estoy de acuerdo, pero entonces mi duda frente a eso es como, claro, yo no sé, nos rendimos ante el Señor, obviamente como el pecado duele, porque sabemos que de alguna manera como que sí, si tenemos al Señor, todo eso nos genera un algo y que nos vuelve a rendirnos a Él. Pero mi duda frente a eso es hasta qué punto yo constantemente como caigo en ese mismo pecado en el que siempre le estoy pidiendo perdón genuinamente, Claro, porque uno claro. claro, uno puede decir muchas cosas acá, pero al final uno tiene, cada quien aquí tiene como una intimidad con el Señor, en donde solo Él y yo sabemos
cómo tanto me corrompe mi propio pecado. Pero hasta qué punto es como lo mismo. Entonces ahí es como digo, o no sé si habrá como pecados. Sabemos que el pecado es pecado, pero hay pecados que de alguna forma son más, te dañan más en el espíritu que otros que tal vez son como mi lengua no para de hablar, cosas así, a otros pecados que son como más, no sé si más turbios, pero como que te corrompen más. Ahí no sé, estoy como... Es interesante que nosotros podemos reconocer, y como Pablo, decir, el querer hacer el bien está en mí, pero no me resulta. No lo hago. Eso es lo que dice Pablo. Lo dice, digamos, de una manera más elegante, ¿no? Por lo menos está traducido de una manera elegante. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En chileno es meto la pata igual. O sea, caigo igual y tropiezo con la misma piedra. ¿Ya? Hace años atrás era líder de un equipo en Wycliffe y les decía, miren, nosotros sirviendo al Señor, por nuestra naturaleza, nuestra propia naturaleza, vamos a tender a cometer errores. Errores también podría ser un símil suave de pecado, ¿ya? El pecado es mucho más que simplemente un error. Es rebeldía, es quebrantamiento de la ley de Dios. Pero ya, supongamos que en su versión más suave el pecado podría ser un error. Podría ser. Insisto, es mucho más profundo que eso. Pero pongámoslo de la manera más suave posible. Ahora, les decía al equipo que estaba liderando en aquella época, si nosotros vamos a servir al Señor por nuestra propia naturaleza, cuando lo vamos a servir, nos vamos a pecar, nos vamos a equivocar, vamos a errar. Pero dos cosas van a pasar acá. La primera, que si nuestra disposición de servirle es genuina, Dios va a corregir nuestro camino. Y debemos depender en eso. De hecho, en nuestra vida cotidiana, cuando queremos servir al Señor, quien nos transforma no son nuestras actitudes, es el Señor que transforma nuestras actitudes, ¿no es cierto? Pero la segunda, les decía, intencionalmente debemos hacer algo. Dado que nosotros sabemos que vamos a pecar o vamos a cometer errores, que por lo menos intencionalmente tengamos la capacidad de cometer errores nuevos. Ajá. Por último, de inventar errores, pero no caer en los mismos. Porque cuando ya empieza a ser recurrente, ya no es simplemente el error del pecado, sino que es la práctica del pecado. Y es lo que nosotros vemos en Faraón. ¿Por qué? Porque el resultado final el proceso es un arrepentimiento falso. Y el resultado final, lo dice en Romanos, Pablo, que nuestras conciencias se cauterizan. Entonces, al final ya no discriminamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gracia de la iglesia? La gracia de la iglesia no es que tenga gente santa en el sentido de pura, sino santa en el sentido de escogida, pero con conciencia de su pecaminosidad. O sea, en otras palabras, nosotros no somos mejor que el resto del mundo, pero lo que sí tenemos es conciencia de que pecamos. Entonces, si mentimos, no nos da cualquier cosa. No nos da lo mismo. Como decía la canción, me importa un bledo. No nos da lo mismo. A nosotros no nos da lo mismo. Ahora, al principio de cada uno de los evangelios, por cierto, interesantemente la palabra griega traducida como arrepentimiento, también la podríamos traducir como conversión. Tan conectada está con la exigencia uno, que es nacer de nuevo, que nosotros lo definimos como convertirse, que la palabra arrepentimiento, que es la mudanza completa de nuestra mente y el corazón, eso es justamente nacer de nuevo, es convertirse, no está disociada. Ahora, como decía, cada uno de los 4 evangelios nos presenta la llegada de Jesús a Israel. Y en cada uno de los 4 evangelios se nos presenta a otro antecedente de Jesús, a quien le preparó el camino, que fue Juan el Bautista. ¿Ya? ¿Saben cómo se llamaba el ministerio de Juan el Bautista? El ministerio del arrepentimiento. O sea, no solamente Jesús
comienza su ministerio haciendo un llamado al arrepentimiento, sino que quien le precede para preparar el camino de Jesús es el líder del llamado al arrepentimiento, que fue Juan el Bautista. Ahora, ¿qué nos indica? Y que prepara la llegada de Cristo. ¿Qué nos indica esto a nosotros? Tenemos estas dos partes, ¿no es cierto?, del escenario. Jesús comienza su ministerio con un llamado al arrepentimiento. Y Juan, que lo precede, que prepara el camino para ese evangelio, prepara el camino haciendo un llamado al arrepentimiento. ¿Qué nos dice eso? Que es importante, que es esencial. Por eso lo estamos tocando como una de las exigencias iniciales. Ajá. No cuando ya esté preparado. Mucha gente dice, mira, cuando ya esté bien, ahí voy a llegar al Señor. ¿Cuánta gente de la que ustedes conocen les han dicho algo similar? En variantes, ¿no es cierto? No, si yo quiero conocer al Señor, pero cuando esté bien, ahora estoy mal. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice que Jesús se acercó a nosotros cuando estábamos en la peor de nuestras condiciones. Ajá. Ahora, cuando llega Cristo a nuestra vida, entonces podemos nacer de nuevo porque necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, yo no he venido a los sanos, he venido a los enfermos. Y nosotros, cada uno de nosotros y cada persona en el mundo está enfermo y esa enfermedad es mortal, se llama muerte. Ajá. ¿Recuerdan lo que veíamos el día domingo? La esencia de este evangelio de Cristo, que si bien no quitaba la muerte física, pero sí quita la muerte espiritual. Esa es la gracia de la cruz, que nos asegura la vida, que es la garantía de la vida. Ahora, no podemos cumplir esa exigencia de nacer de nuevo a menos que nos preparemos para ese encuentro, y es lo que hacía Juan, preparaba a las personas advirtiéndoles a quienes le escuchaban, y la preparación consistía en hacer un llamado al arrepentimiento. O sea, viene Jesús, prepárense arrepintiéndose, porque en su encuentro con Él necesitan estar arrepentidos. Y Jesús dice, ya no prepárense, ya no dice Jesús, prepárense para arrepentirse. El llamado de Jesús es arrepiéntanse, ya llegué, ¿ya? Por cierto, cuando pensamos en arrepentirnos, quizás estamos pensando en cosas malas, en acciones malas, en conductas malas, o incluso la mayoría de las personas piensan, cuando asocian el concepto de arrepentimiento, en sentirse mal. Ajá. Y ahí está un gran peligro para todos nosotros. No, yo me he arrepentido. ¿Por qué? Porque me sentí mal. ¿Pero seguiste haciendo lo mismo? Sí. Intencionalmente sí. Conscientemente sí. Pero lo reconocí y me sentí mal. O sea, como que eso vale. Pero como vamos a ver, este llamado o esta exigencia es a un cambio radical en el interior de la persona y no es solamente en los sentimientos. No es en el área superficial de los sentimientos, sino en el área esencial, en el área más profunda del corazón y la mente. No es solamente entonces el arrepentimiento una cuestión de sentirse mal emocionalmente pensando, ¡ay, la embarré! ¿Ya? Uy, le levanté la voz a esta persona, no, le dije tal por cual, o lo que sea. Fui injusto con esa persona o incluso pensé mal acerca de esa persona, Señor. Diosito, tú sabes entonces que me siento mal, ya lo limpié. No funciona así. Ajá. Desde el estándar de Dios no. Tampoco funciona haciendo un acto de contrición, un rito religioso. Voy a prender una velita y con eso ya me limpié, ¿no es cierto? O voy a hacer una buena obra, o voy a llevar a alguien a Cristo. Ajá. Porque variantes hay muchas en el mundo evangélico también. De hecho, cuando Juan, es sumamente interesante, cuando Juan en esa preparación de la llegada de Jesús comienza a decirse, prepárense, arrepiéntanse, ¿no es cierto? Es un llamado al arrepentimiento. Y yo les he contado esto. Es bien interesante porque en el capítulo 3 de Mateo, que es anterior al capítulo 4 que nosotros vimos, hay una escena maravillosa. Yo no sé cuántos de ustedes la recuerdan. Juan el Bautista está en el río Jordán, está haciendo un llamado, ¿no es cierto?, a que se preparen para la venida del Señor, y hace ese llamado al arrepentimiento, y la filita de gente vino ahí para ser bautizada, ¿ya?
Y entre la filita de gente que Juan el Bautista iba bautizando, de pronto vio en esa formación, en esa fila de indios, ¿no es cierto? Para atrás, cachó que habían fariseos. Y los fariseos se caracterizaban por hacer ritos, cosas externas. Entonces, ¿qué es lo que les dice Juan? Arrepiéntanse, vea esto. ¿Y a ustedes quién les dijo que por estar aquí ya era suficiente para escaparse? Y lo que les dice es fuerte, ¿eh? Para escaparse de la ira venidera, para escaparse del castigo de Dios. Ajá. Oh. ¿Quién les dijo a ustedes que simplemente por estar aquí, por hacer un rito, por sentirse mal, porque las emociones les están afectando, eso ya es suficiente? Más bien, arrepiéntanse, le dice. Ajá. O sea, más bien que sea interior y que esto remueva absolutamente todo, incluso su mente, cómo ven las cosas. Y ahí entonces viene la pertinencia de la pregunta de María Eugenia. Ok, ¿qué es el arrepentimiento? El falso no, el verdadero arrepentimiento de acuerdo a la demanda o a la exigencia o al estándar de Dios mismo. El arrepentimiento, ¿qué no es? No es tener pena. El arrepentimiento no es tener tristeza porque pequé. El arrepentimiento no es algo que simplemente fue una acción reprobable y como consecuencia entonces la voy a ir mejorando, haciendo cosas complementarias, un poco para disminuir el peso de ello. El arrepentimiento, sobre todo, es un cambio interior en la mente y en el corazón que se comienza a expresar exteriormente. No, por lo tanto, no tiene que ver con las reglas que cumplimos, sino a quién o en quién creemos y en quién nos sometemos, porque eso es interior. Porque yo puedo cumplir las reglas, puedo dar ofrendas y diezmos a los pobres, pero eso no me va a llenar de amor a los pobres. De hecho, puedo ser solidario incluso constitucionalmente, pero no necesariamente voy a tener solidaridad hacia las personas. Eso es muy de una cultura woke, una cultura muy de hoy en día, donde se demanda, ¿no es cierto?, que tenemos que ser solidarios con todo, pero en realidad no se ama a las personas, simplemente es una cosa externa. La palabra griega, metanoia o metanoeo, que es la conjugación verbal que aparece en la Biblia, es, primero, y ya lo hemos dicho varias veces, pero lo vamos a volver a decir, la palabra en griego meta, significa un cambio, significa un movimiento, significa una secuencia de una cosa a otra, que es imposible que algo quede igual. Por eso Pablo decía, con Cristo las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y neu se refiere a la mente, de ahí vienen términos como neurológico, lo que tiene que ver con nuestra mente, son nuestros pensamientos. O sea, se infiltra un cambio en nuestros pensamientos. Si para nosotros antes era natural y normal mentir, ahora eventualmente voy a caer en la mentira, pero ya no voy a reaccionar de la misma manera. Y no solamente no me voy a sentir mal, no solamente eso, sino que intencionalmente voy a trabajar conscientemente para no mentir, para jurar, para alejar la mentira. Nuestras percepciones, nuestros propósitos, nuestras disposiciones, y eso empieza a afectar nuestros sentimientos y nuestra voluntad comienza a ser transformado. Por eso es que el arrepentimiento está tan conectado con el nuevo nacimiento, porque ya no es la misma persona. Es una persona que nace de nuevo, que ya no le da lo mismo ver que alguien violente a otra persona. Por eso, ¿saben ustedes que en todos los procesos que ha habido, y lo digo ahora como historiador, en todos los procesos revolucionarios de cambios de conductas sociales que ha habido en la historia de la humanidad desde los últimos 2000 años, siempre el cristianismo genuino ha estado allí. Siempre, en eliminar la esclavitud, en darle dignidad a la mujer, en cambiar estructuras de esclavización, no necesariamente con cadenas, pero sí de explotación. Y eso no tiene que ver con una idea moderna de justicia social. No, en lo absoluto. Es que
vemos la imagen de Dios en el otro, entonces no podemos soportar que la situación sea así. Pero quienes son explotadores también son objeto del anhelo de ese cambio. No solamente quien está siendo la víctima, sino también el victimario. Porque ese proceso de cambio es para ambos. Hace algunos años atrás recuerdo que estábamos conversando en La Habana con Mercy, ¿te acuerdas tú? Y ese encono que es natural hacia personas que representan ese régimen allá, que llega a ser odio, y no solamente rabia contenida, sino odio genuino. O sea, después de 60 años de un martirio colectivo que han tenido allí, cualquiera odiaría. Pero un cristiano, ¿qué haría frente a eso? ¿Trataría de eliminarlo? No. Si tuviese la oportunidad, ¿te acuerdas de esa conversación? Si tuviese la oportunidad, Difícil conversación. ¿no es cierto? Si tuviese la oportunidad de llevar a Castro a los pies de Cristo, ¿lo harías? Porque la primera reacción humana sería, "A este desgraciado no". Ajá. Claro, pero eso es lo que me demanda el Evangelio. Una transformación tan grande y tan profunda. Por lo tanto, el llamado que hace Jesús a arrepentirse es una experimentación de cambio de la misma naturaleza humana, de las percepciones, de la disposición, de los propósitos de nuestra mente. Miren, Lucas capítulo 8, no lo voy a buscar en la Biblia, pero sí, si lo quieren anotar, lo voy a leer porque lo tengo acá. Miren lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 8. Dice, pórtense de tal modo que se vea claramente en ustedes que se han vuelto al Señor, y no vayan a decir entre ustedes, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro, dice Jesús, que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. O sea, Dios puede transformar incluso a las piedras. ¿Cómo no va a transformar a los seres humanos? Allí se describe la relación entre arrepentimiento y nueva conducta. Por eso es que Juan, en las cartas que vamos a estudiar, o que ya estamos estudiando, nos va a quedar sumamente claro cuando Juan nos dice, si usted dice que ama a Dios y no ama al hermano, es un mentiroso. Y lo dice así abiertamente. En Lucas capítulo 3, en el mismo capítulo, pero luego en el versículo 11, noten lo que dice Jesús. El que tiene 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno. Y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. ¿Eso es justicia social? No. Eso es la naturaleza del Evangelio. Lamentablemente, los modelos humanistas, le han metido el contenido, la inyección política o ideológica. Pero esto siempre ha estado en el Evangelio. Esto significa que arrepentirse es lo que sucede dentro de nosotros. Que no podemos ver, por ejemplo, en la comunidad, que alguien esté pasando hambre. Es inconcebible. Que alguien esté siendo violentado, que una mujer esté siendo golpeada por un marido. Es inconcebible que si lo vemos o lo sabemos, lo aguantemos. No va de acuerdo con esa naturaleza nueva del Evangelio que provoca en nosotros. Por eso es que este cambio de arrepentimiento lo que lleva es a frutos de nueva conducta. ¿Saben la palabra que usa Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y la palabra digno es que tengan coherencia. Si usted dice que de verdad se arrepiente, o sea, quiere vivir de una manera distinta, entonces tiene que eso verse en frutos. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuáles son las cosas que se ven del arrepentimiento? ¿Ya? De que voy caminando en la dirección contraria a la que va caminando el mundo, o a la que iba caminando yo antes también. Por eso la figura de estos 2 caminos que pone Jesús, un camino ancho y un camino angosto, no es solamente el ancho que van todos los que quieren ir y el angosto vamos en filita india, sino que además la dirección de ambos caminos es distinta, es contraria. La dirección del camino angosto es hacia el cielo. Por lo tanto, no podemos caminar en otra dirección y de otra manera tampoco. El arrepentimiento no son solo acciones, sino es un cambio interior que produce como fruto nuevas acciones. Y Jesús lo que hace es exigir que experimentemos ese cambio interior.
Ahora, el carácter de arrepentimiento que Jesús exige, y voy a retrotraerme hace 2 domingos atrás. ¿Recuerdan que dijimos, los estudios bíblicos van a ir muy de la mano de la carta de los días domingos, muy complementarios? Lo que está Jesús exigiendo aquí es radicalidad. ¿Recuerdan lo que dijimos? Hay 3 tipos de cristianos. Los cristianos radicales, los cristianos normales y los creyentes. Los que podrían creer en Cristo o cualquier cosa. Momentáneamente están creyendo en Cristo, pero podrían creer en cualquier cosa. Pero el llamado al arrepentimiento, que es un llamado al nacer de nuevo, es un llamado y es una exigencia de Jesús que es radical, es un vuelco, es un retorno completo. ¿Recuerdan ustedes el hijo pródigo? La historia del hijo pródigo. Y aquí nos estamos rezando todo el Nuevo Testamento. Porque en la historia del hijo pródigo, ¿él qué hizo? Se rebeló contra el padre, lo ofendió al punto que le dijo, quiero que estés muerto. No se lo dijo así, pero cuando le dice, quiero que me des mi herencia ahora, eso es lo que estaba diciendo. Porque la herencia se la dan a uno cuando la persona ha muerto. Entonces, ¿cuál era el deseo de ese hijo? Que su papá muriera. Le deseaba la muerte para poder disfrutar de los bienes. Se los dieron los bienes. Se fue. Los dilapidó, ya sabemos. Pero luego en ese camino que lo iba alejando del Padre, hubo no solamente un reconocimiento, sino un cambio de dirección. Volvió de donde había salido. La dirección fue contraria. Fue hacia donde Dios, al Padre, que estaba representando a Dios en esa historia, en esa parábola, y al volver, lo que hace él, entendiendo, reconociendo y no solamente sintiéndose mal, tomó acción. La acción era pedirle perdón al Padre. ¿Qué fue lo que hizo él? Dijo, voy a ir y le voy a decir a mi Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Alcanzó a decir Padre. Porque como siempre he dicho, y estoy convencido de eso, Dios tiene más anhelo de perdonarnos, de buscar a quién perdonar, que nosotros esa disposición de buscar su perdón. Allí, en esa parábola, está retratado, pero claramente, esa situación. Reconociendo que no tengo ningún derecho ante Dios, reconociendo que no puedo exigirle nada, que no puedo declarar nada. Por eso tengo, en lo personal, tanto temor con esas declaraciones, porque no tengo ningún derecho ante Dios. Porque ninguno de nosotros tiene, ni por muy cercano que nos sintamos frente a Él, derecho de justificarme para recibir la misericordia de Dios. Es que, Señor, yo te he servido. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, muchos me van a decir, Señor, Señor. Yo voy a decir que no los conozco. Es una cosa más interior, no es las cosas que ustedes hagan, es la disposición. Es increíble, porque cuando uno ve la historia de David, uno dice, ¿cómo este personaje, cómo este pelado está descrito como alguien que tenía el corazón conforme a Dios? Estamos cayendo varios, Ricardo. Que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios, si mintió, si adulteró, si robó, si asesinó, si levantó falso testimonio. Todo ese tipo de cuestiones. O sea, ¿cómo es posible que este personaje esté declarado como alguien que tenía el corazón conforme al corazón de Dios? Porque basta leer el Salmo 51, donde él reconoce y anhela cambiar, y anhela que Dios le cambie. Solo tú me puedes limpiar, porque quiero ser más limpio. Es la disposición más que la acción. Ahora, eso no nos da libertad para andar pecando por la vida, al contrario. Nos da la obligación y la responsabilidad de cuidarnos mucho más. Entonces, en el Nuevo Testamento, el arrepentimiento, por cierto, viene un concepto del Antiguo Testamento, no sé si ustedes sabían esto. En el Antiguo Testamento, la idea no era simplemente sentirse mal. Había que hacer acciones correctivas para restablecer la relación con Dios. Por eso se hacían los sacrificios, ¿ya? Y eran costosos, pero a todos les daba la oportunidad a Dios, porque a los que eran más pobres podían ser con una tortolita. Por cierto, una tortolita en aquella época podía ser la comida de la semana. O sea, costaba, no es que simplemente ya doy la torta y listo. Era hacer un vuelco completo, era producir la total alteración de la motivación básica.
de no pensar en lo malo que hacemos porque lo hacemos. En otras palabras, como me gusta como dice Adrian Rogers, miren, no es que el ladrón es ladrón porque roba, roba porque es ladrón. Esa es su naturaleza. Entonces el primer arrepentimiento frente a Dios que nos exige Jesús mismo es arrepentirnos de nuestra propia naturaleza, consciente o inconsciente. Anhelar que mi naturaleza se empate con la naturaleza que Dios quiere, y por eso nazco de nuevo, que va a ir transformando por medio de la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es mi naturaleza? Mi naturaleza normal. Satisfacerme a mí mismo. Y todo lo que quiero hacer, ¿no es cierto?, muchas veces es, digo que quiero satisfacer a Dios, pero en cosas que a mí me gusta hacer. Sí, Señor, yo te voy a servir, pero aquí, porque aquí me siento bien sirviendo. Sí, Señor, yo te voy a servir, pero, qué sé yo, haciendo el aseo, ¿ya? Porque a mí me gusta hacer el aseo. Entonces, es mi forma de servirte, entonces yo pongo los límites, establezco el estándar, y al final de cuentas lo que estoy haciendo es desarrollar mi propio hedonismo. Sirvo a Dios, pero la manera en que yo le quiero servir. Ajá. No recorriendo la milla extra, sino de acuerdo a cómo no me saque de mi propia comodidad. Sí, Señor, yo también lo podría decir, ¿eh? Yo te voy a servir, pero predicando, porque eso me gustan los libros, soy bueno para eso, qué sé yo, me han dicho que soy bueno, etc. Ok, le voy a dar con eso. Pero ¿y si Dios me exige, me demanda otro tipo de servicio? Me demanda el servicio de orientar tiempo y vida a crear a otras personas para servirle a Él. En mi propia familia, en la familia de la fe, en caminar con otras personas. Ustedes saben que a mí, si hay algo que me cuesta, porque yo soy más de libros, es hacer visitas. Pero saben que cada vez que hago una visita, al final yo salgo más bendecido, la disfruto mucho más. Y sé que tengo que hacerme un tiempo para ello. Ahora, ¿qué hay con cada uno de nosotros? ¿Estamos sirviendo a Dios para satisfacernos a nosotros mismos con la excusa de que estamos sirviendo a Dios? ¿Con la excusa que es la dirección que Dios me está exigiendo a mí? Eso es porque el arrepentirme fundamentalmente es negar mi propio anhelo de satisfacción. Es apuntar a Dios. ¿De qué nos debemos arrepentir? Bueno, de nuestros pecados. ¿Y qué son nuestros pecados? Son todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. Todo aquello que en mi vida no apunta hacia Dios es pecado, por muy bueno que parezca. Si yo voy a escribir un libro que va a edificar a mucha gente, pero en realidad el escribirlo y empiezo a decir, Señor, es que no tengo tiempo para ti hoy día. Y empiezo a escribirlo y meterme en ese mundito. Yo sé el mundo de los libros, lo conozco porque durante muchos años he estado metiendo en eso, y es muy tentador, es tremendamente tentador. Pero muchas veces tengo que decir, Señor, perdón, no puedo servirte a ti sin ti, sin tigo, como decía. A Dios se le sirve con Dios, por Dios, para Dios, hacia Dios. La exigencia de arrepentirnos es arrepentirnos de errar el blanco. El blanco es nuestro Dios. El blanco es Cristo. Entonces el llamado al arrepentimiento va acompañado de una promesa que es perdón. Esa es la promesa de Cristo, o sea, arrepiéntanse. Lo que vimos en el capítulo 4 es interesante. Más bien le dice Jesús, arrepiéntanse. ¿Oyeron de esas personas que murieron, qué sé yo? Más bien ustedes arrepiéntanse, o si no van a morir igual. Oye, por cierto, si todos van a morir igual, todos vamos a morir igual. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que algunos murieron sin Cristo. Sí, vamos a morir igual que el resto, pero ¿de verdad vamos a morir igual que el resto sin Cristo? Porque si no nos arrepentimos, obviamente, y eso es para las personas que conocemos también, es darse vuelta, es volver, es retornar, insisto, la mejor imagen es la del hijo pródigo. En varios pasajes hay dos palabras que utilizan los evangelistas para definir el mismo concepto, el mismo proceso, que son metaneio o metanoia, que es ese cambio, pero también hay otro, que es epístrofe.
que es justamente volverse hacia Dios. Y Jesús usa ambos. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ajá. ¿Por qué es necesaria hoy en día esta exigencia de Jesús? ¿Por qué creen ustedes? En la iglesia. Hago la pregunta nuevamente. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día en la iglesia cristiana evangélica es necesaria volver a reiterar esta exigencia? Yo creo que porque hemos como permeado de la cosmovisión del mundo. Entonces incluso entendemos la fe con muchas mezclas que yo creo que, bueno, que evidentemente nos alejan como del centro del Evangelio. Seguramente, bueno, y por eso pasa como lo que predicabas hace unos domingos, como esos tipos de cristianismo, es como es lo que ocurre, y es curioso porque, claro, es lo que ocurre ahora, pero posiblemente en todos los tiempos ha habido dinámicas, no sé si iguales, pero que hay algo en su esencia que son como que se mantienen. Yo creo que por eso es tan importante volver a como a eso, a recordarlo, porque se ha predicado mucho un evangelio que se acomoda más a los propios intereses de uno, ¿cierto? Y sí, pues nos ha hecho mucho daño y nos ha hecho distorsionar la verdad de la escritura. ¿Por qué razón es necesaria esta exigencia de arrepentirse? Por lo que dice Fer, porque somos pecadores. O sea, aunque hemos recibido a Cristo, y hay dos procesos ahí que entender. El primer proceso es que antes de recibir a Cristo nos hemos tenido que arrepentir para entrar en comunión con Dios. Y luego hay arrepentimientos permanentes para mantenernos en comunión con Dios. ¿Ya? No es lo que nosotros vamos a hacer, sino la disposición a ser pecadores redimidos. Ahí está el kit del asunto. ¿Por qué razón? ¿Qué opinaba Jesús sobre el pecado? Lo que el pecado hacía no solamente era quebrar la ley de Dios. Hay una situación mucho más compleja todavía. Y nuevamente en la historia del hijo pródigo se ilustra muy bien. Noten que el hijo vivió perdidamente gastando todo el dinero con rameras. Eso es lo que dice el texto. ¿Ya? ¿Qué es eso? Más allá del acto. Es una ofensa contra Dios, una ofensa contra la dignidad del ser humano, una ofensa contra la relación que Dios quiere tener con nosotros. Cada vez que pecamos, ofendemos a Dios. Cada vez. Aunque tengamos una disputa, yo puedo pelear con Felipe por cualquier tontería. No sé qué podría hacer Felipe, nunca hemos peleado. A ver. Gracias a Dios no. Gracias a Dios no, cualquier cosa. Felipe pasa para saludarme ahí frente a la casa y toca la bocina a las 3 de la mañana. Yo me pongo a pelear con él, ¿no es cierto? Pero en realidad, al primero que ofendo es a Dios, no a Felipe. De hecho, capaz que Felipe no se dé ni cuenta. Yo en mi mente, este Felipe que pasa a las 3 de la mañana tocando, ojalá le quiten la bocina o el auto, cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero lo que en mi mente está pasando es que estoy ofendiendo a Dios, porque no estoy honrando la amistad, ese saludo, no estoy honrando la imagen de Dios en Felipe, estoy dejando que cosas que no son de Dios vengan y tomen el control en mi vida, estoy pensando mal de los otros, o sea, montones de cosas, pero el primero al que estoy hiriendo, porque esa es la verdad, estoy hiriendo es a Dios. Por tanto, desperdiciar la vida de la manera que hizo este hombre, en realidad, más allá de simplemente desperdiciar su vida, fue ir contra Dios, fue ofender a Dios.
Y en todo orden de cosas nosotros lo hacemos. Muchos se van a justificar diciendo, pero el hombre le pagó, no le engañó. Pero denigró la dignidad del ser humano. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que vamos incluso a dar cuenta contra toda palabra que hemos dicho sobre otro. Cuando le hemos dicho tonto. Y eso no es una palabra solamente, lo hemos dicho porque nos sentimos superiores. A menos que odie a Dios, yo no puedo tratar de manera grosera a Dios sin la necesidad de arrepentirme. Porque lo otro sería rebeldía. Y ahí ya estamos en serios problemas. Entonces, la naturaleza fundamental del pecado es porque es una ofensa contra Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con esta exigencia? En una primera instancia, una exigencia para quienes no son hijos de Dios, para que lleguen a reconciliarse con Dios. ¿No es cierto? Y ese es el mandato que tiene la iglesia, 2 Corintios 5, 18. ¿Qué dice? 2 Corintios 5, 18 se dice que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación para reconciliar a los hombres con Dios. Entonces, esta exigencia de Jesús, en primer lugar, en la primera dimensión que tiene, es una exigencia hacia el mundo, porque si las personas se arrepienten, se van a reconciliar con Dios y van a entrar en un proceso de comunión con Dios. Pero la exigencia, la misma hacia nosotros, tiene una segunda dimensión, para mantener de manera justa y correcta nuestra relación con Dios, porque aunque nosotros le conocemos y porque le conocemos, posiblemente somos más ofensores que aquellos que no le conocen. O sea, quizás nosotros, si tenemos conciencia de pecado, nos debemos arrepentir más que el mundo. Esa es una dimensión compleja. Porque normalmente en la iglesia pensamos que como nosotros lo conocemos, entonces los que están peor son ellos. Claro, los que están peor son ellos porque se van a ir al infierno. Pero ¿y qué de nosotros estamos ofendiendo a Dios cuando Pablo dice, recuerdan ustedes, el que conoce más responsabilidad tiene? Porque nosotros lo conocemos. Sabemos cómo es este Dios. Menos ofensas deberían venir de nosotros. Por último, el mundo no lo conoce. No saben con quién se está tratando. Pero nosotros sí. Entonces deberíamos cuidarnos más. Por tanto, Jesús, ¿qué es lo que opinaba? Opinaba que esto de arrepentirse significaba experimentar un cambio de mentalidad constante, no de una sola vez, de manera permanente. Ahora, voy a ir terminando con esto. Voy a saltar algunas cosas. La Gran Comisión incluye implícitamente el asunto del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones que se vuelvan a Dios, nuevamente el mismo concepto, para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Esa es la exigencia a nosotros. Entonces, la segunda dimensión que tiene para nosotros este llamado al arrepentimiento es que nosotros seamos agentes de llamado de arrepentimiento a los demás. Que les podamos hacer entender lo grave que es esta situación. Poder llevar esta exigencia a los demás, a todas las personas, de decirles como Juan el Bautista, arrepiéntanse, cambien desde lo más profundo, sustituyan sus propias percepciones, sus propósitos, porque sus vidas están denigrando a Dios. Ahora, por cierto, no como lo está haciendo el pastor Soto, sino con amor genuino. Porque en realidad nosotros íbamos en esa misma dirección. ¿Qué es lo que dice Pablo? Recuerden que ustedes eran de los mismos. Nosotros por pura gracia hemos sido salvados. Entonces la dimensión del arrepentimiento es mostrar a los demás también arrepentimiento, para que ellos puedan a través del arrepentimiento llegar a conocer a Cristo. Si no lo hacen, deshonran a Cristo, deshonran a Dios. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Capítulo 2 y capítulo 3. Y este es un llamado a la iglesia todavía. Dice Ezequiel, yo los mando a un mundo que no los va a escuchar. Ahora, es fome que a uno le digan, te voy a dar un trabajo, pero nadie te va a agarrar.
Ok. Ya, tú quieres, te voy a enviar como... Felipe, te voy a enviar como evangelista a Egipto. No te va a escuchar nadie. ¿Ya? Imagínense con el ánimo que uno va a ir para allá. ¿Ya? ¿A dónde me mandan? Ya, o Vilcún, para no llevarte tan lejos. Te vas a ir a Vilcún y vas a hablar, vas a preparar el terreno para que las personas entiendan que deben arrepentirse para tener comunión con Cristo. Y van a tener la posibilidad de nacer de nuevo. Y por lo tanto, entonces, de ser perdonados y restaurados por Dios, de ser reconciliados. Pero ¿sabes qué? Nadie te va a escuchar. ¿Cuál sería la disposición de uno? ¿Para qué voy a ir? Entonces mejor me quedo dentro de la iglesia. ¿No es cierto? Claro. Y lo disfrutamos nosotros y nosotros ya nos pusimos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, lo entendemos y bien, que empiece la fiesta. Gozo en el cielo y paz en la tierra. Pero lo que después dice Ezequiel es otra cosa bastante fea. Dice, pero de todas formas, ve y adviérteles. Porque puede que se conviertan. Ahora, si es que se convierten, tú los has ganado. Tu alma los has salvado. Pero hay una advertencia ahí. Pero si no lo haces, por el hecho de que no te van a escuchar, por lo que sea, si no vas, la sangre de ellos voy a demandar de tu mano. Ezequiel capítulo 3. Sí. Ajá. Eso a mí me tocó, me llegó cuando lo escuché la primera vez. Y ahora, esto nuevamente tiene esa dimensión dentro de la iglesia. Porque lo que dice, recordando esto, el pueblo de Dios es la misma iglesia de hoy. ¿Ya? Es la extensión del pueblo de Dios. La iglesia es la extensión de ese pueblo. ¿Qué es lo que dice en la segunda parte? Ezequiel. Lo que le dice Dios a Ezequiel, como el profeta que va a ir, ¿no? Dice, pero también anda no solamente al impío, aquel que estaba alejado, que no quiere saber nada de Dios, que no se ha reconciliado con Dios. Lo que dice en la segunda parte es lo siguiente. También ve a aquellos que son del pueblo de Dios, a los que tienen temor, pero que se han desviado. Y diles que no voy a considerar ninguna de las cosas que han hecho. ¿Ya? Nada. No, es que este era buen hermano, daba la ofrenda, iba siempre a la iglesia, pero está un poquito apartado de Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienes que ir a hacer? Advertirles de su mal camino, dice Ezequiel. Puede que te escuchen. Si te escuchan, has ganado a tu hermano. ¿No es cierto? Ahora, si no te escuchan, tú ya no tienes responsabilidad. Pero dice lo mismo después. Pero si no lo haces y esa persona se pierde, su sangre voy a demandar de tu mano. Ajá. Entonces, la dimensión del arrepentimiento es mucho más compleja y más profunda que simplemente sentirse mal. Tiene que ver con nosotros de manera continua y con la responsabilidad que tenemos hacia los otros, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando vemos a una persona que no es creyente y como la Edith Piaf, que no tenía de qué arrepentirse, tenemos un llamado a hacerle esta advertencia. Pero ¿qué pasa con nuestros hermanos? Que sabemos y vemos que se están desviando. También tenemos la responsabilidad para decirle, hermano, estás mal en esto. Porque eso te está alejando de Dios.